Bueno, ¿me oís? Se me oye, ¿no? A través del... vale, grabamos la sesión, sobre todo para los compañeros que no pueden estar presencialmente. Y además voy a compartir... Vale. Voy a compartir... Vale, y os comento. Vale, ¿estamos todos? Por favor, atendemos. Bueno, voy a colocar una serie de... una serie de relaciones, de fórmulas que nos van a resultar interesantes a la hora de plantear. Bueno, son relaciones que hemos estado viendo a lo largo de esta lección, de la lección 5, y creo que, como es una lección bastante abstracta, vamos a intentar plantear algún problema. Vamos a ir de problemas así más sencillos y terminaremos con algún problema así un poco complejo, ¿vale? Entonces, si os parece, planteamos algunas de las relaciones interesantes, a ver si más o menos se me ve bien. Esto lo escondo, si más o menos... ¿Me sigue la cámara o no? Sí. Vale. Bueno, lo primero... A ver, por favor. Hay... Es decir, para el cálculo de la velocidad de un punto B, es conocida la velocidad de un punto A del mismo sólido más la relación entre la velocidad angular y el vector que va desde A y termina en B, ¿vale? Eso es una de las relaciones más importantes. Tenemos por ahí también alguna de las... A ver esto. Hemos dicho que estamos por aquí. Vale. También tenemos una relación, esta que tenemos por ahí, producto escalar de VB, esto va a ser una constante. También tenemos la aceleración de un punto A, de un punto B, va a ser igual a la aceleración del punto A más alfa vectorialmente por RAB más omega multiplicado vectorialmente por omega vectorialmente RAB. ¿Vale? Eso es cuando estamos hablando de un sólido, a ver, por favor, eso es cuando estamos hablando de un sólido de forma general. Estamos hablando de la aceleración angular del sólido y la velocidad angular del sólido. Esto, para el caso particular de dos dimensiones, es lo mismo que menos omega al cuadrado multiplicado escalarmente por el vector AB. En 3D no es exactamente lo mismo, ¿vale? Más cosas interesantes. Cuando estamos, esto es en sólidos, cuando hay movimiento relativo, entonces tenemos algunas relaciones que nos van a resultar también interesantes. Por un lado, si nosotros queremos conocer la aceleración de una hélice o de un cuerpo, este será igual a la aceleración angular del cuerpo más la aceleración angular
la aceleración del sistema de coordenadas móvil más la aceleración relativa a ese sistema de coordenadas multiplicado por omega del sistema de coordenadas móvil por la aceleración angular del sólido. La relativa, ¿vale? ¿Alguna otra relación interesante? Esto ya cuando estábamos hablando de movimiento relativo también habíamos visto que la aceleración del punto 2 es igual a la aceleración del punto perteneciente a 1 más la aceleración relativa de P2 visto desde 1 más, en este caso sí que nos aparece la aceleración de Coriolis del punto P2 visto desde 1. Básicamente esas son algunas de las relaciones que nos van a venir, nos van a resultar interesantes cuando resolvemos problemas del tipo de cinemática. Entonces, mi intención es plantear algunos problemas. Vamos a ir viendo de los que nos van a ser más sencillos a algunos que nos van a ser un poquito ya más complejos. Entonces, partiendo, por ejemplo, de un problema como podría ser este, que es un problema de examen. En concreto, este es junio del 2012 y nos decían que tenemos un mecanismo como el que vemos en la figura que se encuentra en un plano horizontal, estamos por lo tanto en 2 dimensiones, y que se acciona mediante un motor que se conecta, que nos da un par motor justamente en el punto E. Ese momento hace girar la barra en sentido horario para ese instante, justamente para el instante que nos permite, o sea, que vamos a calcular, ese ángulo tecta es igual a 60 grados y requiere que la velocidad de la articulación sea 6 metros por segundo. Es decir, no sabemos la velocidad angular, pero sí que sabemos que queremos que el valor absoluto de la velocidad D sea 6,5 metros por segundo. Nos piden determinar en ese instante por los métodos vectoriales cuál sería la velocidad y aceleración angular de las barras A, D y del collarín B. ¿Vale? ¿Está claro más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Es decir, nosotros tenemos un sistema donde aquí tenemos un ángulo tecta que es igual a menos 60 grados, ¿vale? Aquí tenemos un elemento que tiene una barra vertical y por lo tanto esto va a permitir ¿vale? Es decir, este elemento, este punto B, solamente va a tener un desplazamiento vertical y aquí tenemos una articulación D. ¿Vale? ¿Alguna cosa más interesante que me dicen? Me dicen que el momento se está generando de esta forma y por lo tanto el movimiento angular debemos de entender si a esto le denominamos que es el cuerpo 1, omega 1, no sabemos lo que es. Lo que sí que nos dicen es que esta velocidad, la velocidad de D, tiene que ser igual a 6,5 metros por segundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que qué cosas podemos averiguar seguro? ¿O qué cosas de alguna forma ya vamos a conocer? Aquí podemos conocer exactamente cuál sería la velocidad de B, de D. Ese sí que lo podemos conocer. ¿Vale? Ese lo podemos conocer. ¿Cómo? Conocemos el módulo. Pero ¿cómo podemos saber el vector velocidad?
Vale, el compañero nos dice, oye, esto es perpendicular. Efectivamente es perpendicular, pero a priori podríamos tener alguna duda, ¿no? Evidentemente va a ser así porque claramente esta barra está en movimiento puramente de rotación. Pero imaginaos que tenemos alguna duda. Nosotros lo que sí sabemos es que la velocidad de D será igual a la velocidad del punto E, es decir, vamos a partir de aquí, más omega 1 multiplicado vectorialmente por el vector ED. ¿Vale? En este caso lo que hemos hecho ha sido coger esta primera fórmula, esta primera relación que nos sirve para todos los sólidos rígidos y la estamos calculando aquí. No estamos haciendo nada raro. ¿Cuál es la velocidad del punto E? ¿Cuál es la velocidad del punto E? Es cero. El punto E es una articulación que no se mueve. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver aquí es IJK 0, 0, omega 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a averiguar este vector, el vector ED. El vector ED será lo que mide esa barra, que son 325 milímetros, ¿vale? Será 0,325 coseno de menos 60 y más 0,325 seno de menos 60 J. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Pregunta, ¿por qué coseno de menos 60? ¿Cómo? Calcúlame el coseno de menos 60, por favor. $0,5. 0,5 por esto. Y ahora calcúlame el seno de menos 60. ¿Cuánto sale? Menos 0,87 por 0,325. ¿Está claro o no? Repito. Si queréis hacerlo, a ver, escuchadme por favor, si queréis hacerlo como lo hace el compañero, de decir, bueno, yo sé que esto es el ángulo, trabajo por un lado con módulos y luego ya miro si es negativo o positivo, lo hacéis así, yo no tengo ningún problema. Yo ya sabéis cómo lo hago, yo defino matemáticamente cómo es de forma correcta ese ángulo y a partir de ahí obtengo la solución, ¿vale? Bueno, eso cada uno que lo haga como considere. Por lo tanto, aquí yo tendría 0,1625, aquí tendría menos 0,28 y aquí 0, ¿vale? Vale. ¿Esto qué me da? Esto es igual a 0,2814 omega 1 y más 0,1625 omega 1 J. ¿Vale? Dime.
¿Por qué VD qué? Aquí. Bueno, yo lo estoy calculando como si no lo supiéramos, seguro. De momento, olvídate de esto. Simplemente sé que el módulo vale eso. ¿Vale? Ahora te responderé a tu pregunta y lo relacionaré con lo que hemos visto de los TIR. ¿Vale? Vale. Recordad que en cinemática siempre estamos analizando una fotografía del movimiento, esa fotografía en concreto, ese único fotograma. Vale. Si nosotros sabemos que el módulo de VD es igual a, tiene que ser 6,5, puedo decir, vale, pues 6,5 al cuadrado tiene que ser igual a 0,28 omega 1 al cuadrado más 0,1625 omega 1 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estamos diciendo eso, sí o no? Vale. ¿Vale? Si calculáis esto, os sale que omega 1 es igual a la raíz cuadrada de 42,25 partido 0,10556. O lo que es lo mismo, 20 radianes por segundo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya hemos averiguado que omega 1 es igual a 20 radianes por segundo en K. Eso es porque estamos en el plano. Vale. Está claro lo que hemos hecho, ¿no? Vale. Ahora el compañero nos dice, oye, ¿y por qué aquí has dicho que tenemos 90 grados? Vale. Tenemos 90 grados porque si yo obvio que tenemos este segundo eslabón conectado aquí, el cuerpo 1 se encuentra ¿cómo? ¿Cómo estaría 1? En rotación pura. ¿Vale? Entonces, si os acordáis, cuando nosotros veíamos los tipos de movimientos con los que nos podíamos encontrarnos sólidos en rotación pura, ¿vale? Y los sólidos en rotación pura a ver dónde lo encuentro. Vale, los que tenemos en rotación pura sabemos que la velocidad angular tiene que ser perpendicular. No, esto no. Estamos en... Vale, a ver cómo os lo explico. Si están en rotación pura, todos los puntos de este sólido, a ver si luego soy capaz de pintarlo. Tienen esta distribución. ¿Vale? Cuando tenemos un sólido en rotación pura, va a estar todos los vectores de velocidad justamente en ese instante
van a ser perpendiculares a ese vector de posición. ¿Vale? Eso es lo que nos relaciona luego con los conceptos de centros instantáneos de rotación. Si te acuerdas, cuando veíamos esto en los centros instantáneos de rotación, siempre decíamos que íbamos a tener esa distribución de velocidades. ¿Lo veis o no? Cualquier punto del sólido siempre forma 90 grados en el plano con respecto a ese punto instantáneo de rotación. Y eso es lo que nos va a permitir luego calcular esos centros instantáneos de rotación. Justamente en este sólido, el centro instantáneo de rotación es directamente el centro de rotación, no en ese instante, sino en todos los instantes. Por lo tanto, las velocidades de cualquier sólido van a ser perpendiculares a esa distribución. ¿Vale? ¿Esto está claro o no? Dime. Porque omega 1 lo has puesto en la casa. ¿En la? En la K. Aquí. Porque omega 1, ¿en qué eje está? Las velocidades angulares, ¿en qué eje están? En el plano. Cuando estamos en el plano, aquí estamos, recordad que estamos en el plano IX. Las velocidades angulares, las velocidades son vectores también. ¿En qué eje están? Siempre están en Z, en el plano. ¿Vale? Si estuvieran en el eje Y, es porque estamos rotando así. Y si estuvieran en el eje Y, es porque el sólido está rotando así. ¿Vale? Es una cuestión de definición. Claro, las velocidades angulares son vectores que están sobre el eje en el que están rotando. ¿Vale? ¿Está claro o no? Ya hemos averiguado esto. Vale. Borro, ¿vale? Como hemos puesto la solución aquí, o bueno, antes de borrar, voy a seguir desarrollando por aquí. Siguiente cosa, si yo ya conozco la velocidad del punto D, ¿la voy a poder relacionar con la velocidad del punto D? ¿Sí o no? Es decir, yo puedo decir que, aprovechándome de esta primera relación de la que hemos estado hablando aquí, puedo decir que la velocidad, puedo decir que la velocidad del punto B será igual a la velocidad que tengo en el punto D más omega 2 multiplicado vectorialmente por el vector dB. ¿Sí o no? Lo único que estoy haciendo es aplicar esta relación. Esta relación viene de que si yo tengo un punto A y un punto B y conozco la velocidad de A, puedo averiguar la velocidad de B sin más que aplicar esta relación. Es igual, la velocidad de B será la de A multiplicado por el producto vectorial de ese vector velocidad angular por el vector de posición. ¿Vale? Y además eso es la condición que tenemos por ser un sólido rígido. ¿Me estáis siguiendo en este ejercicio o no? ¿Más o menos? Si tenéis alguna duda, por favor, decídmelo. Vale, pues a partir de aquí, a partir de esta relación, pues ya lo puedo desarrollar. De hecho, yo ya podría averiguar cuánto vale la velocidad de este punto exactamente, ¿no? Yo ya sé que la velocidad de D es igual a ¿qué? A 0,2814 por 20. ¿Me lo podéis calcular, por favor? ¿Vale? 5,63 y más 16,25 por 20. 3,25 J, metros por segundo, ¿vale? Fijaos lo que me está diciendo. Me está diciendo que tenemos una componente X
relativamente grande, de 5, y una componente en I también positiva, que es pues un poquito, más o menos la mitad. Parece que más o menos las cosas van concordando. Vale, pues vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos que la velocidad de D es conocida, 5,63 I más 3,25J más IJK 0, 0, omega 2. Omega 2 no lo conozco. ¿Y qué necesito conocer más? El vector de B. ¿Sí o no? El vector de posición no lo conozco. Es decir, necesito conocer un vector que naciendo en D llegue hasta el punto B. Ese vector. ¿Lo conozco o no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Tenemos la longitud de ese tramo, ¿vale? Sabemos que el módulo de dB, ¿cuánto vale? 3,58, ¿vale? O 0,358 metros, ¿vale? Eso es cierto. Pero hay algo que no conocemos. No. ¿Cómo? No, porque los grupos no conocemos un ángulo que está formando BD con B, y tampoco conocemos el ángulo que está formando BD con I. Hay muchas cosas que no conocemos de esa posición. ¿Os acordáis que yo cuando os decía, tenemos que acostumbrarnos, porque luego en teoría de máquinas nos va a resultar muy útil, cuando vayamos a resolver estos problemas, partir de posición, 2, cálculo de velocidad y 3, cálculo de aceleración, ¿vale? ¿Por qué es importante que sigamos esto? Porque para calcular la velocidad necesito conocer todas las posiciones. Y para calcular la aceleración necesito conocer todas las velocidades y todas las posiciones. Por lo tanto, el problema de posición hay que resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco de aquí? Pues yo, por ejemplo, conozco de aquí esta distancia, que ahí lo ponen en el como 0,1575, ¿vale? Metros. Eso sí que lo conozco, es un dato que conozco. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que tengo que averiguar? ¿Qué es lo que me gustaría averiguar? Este ángulo de aquí, el ángulo beta. Ese ángulo es el que tengo que averiguar. ¿Sí o no? El ángulo que forma esta con la horizontal, la barra BD. ¿Lo veis o no? Ese es el ángulo que tengo que averiguar. ¿Vale? ¿Cómo lo averiguo? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de cómo averiguar ese ángulo? Venga, va. Pensad un poquito. ¿Qué sabemos y qué no sabemos?
Normalmente estos problemas de posición ya os digo que en teoría de máquinas introduciremos algún cálculo un poquito más complejo, pero en este caso estamos de acuerdo que en el eje X este tramo de aquí tiene que ser igual a esto más este tramo de aquí, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces estamos diciendo que el 0,358 multiplicado por el coseno beta, es decir, este tramo de aquí, tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a 0,1575 más esta distancia por el coseno, ¿vale? Esta distancia son los 325 por el coseno de menos 60, que eso ya lo sabemos, ¿vale? Exactamente esto también lo conocemos lo que vale. Eso vale 0,1625. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Lo habéis visto o no? ¿Hay alguien, por favor, que tenga problemas a la hora de encontrar eso? (0,1575) es la distancia distancia que hay desde esa barra vertical hasta el punto E. ¿Vale? Es esta de aquí. Esto es lo que nos aparece como B. Entonces, esto más lo que haya avanzado en X, esta barra con ese ángulo, tiene que ser igual a lo que ha avanzado esta barra. ¿Por qué? Pues porque físicamente es la única opción. Estamos hablando de sólidos rígidos. ¿Vale? Si vosotros despejáis de aquí, os sale que beta es igual a menos 26,64 grados. ¿Vale? Sí. A ver. Borro esto, que esto lo tenemos ya calculado, ¿vale? Esto ya lo hemos calculado. A ver. El procedimiento es, yo tengo de aquí, tengo 0,1575i hasta aquí, que esto es 0,325 coseno de menos 60, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Y esto dónde llega? Esto llega al punto D. Y siempre esto es en I, ¿vale? Y por otro lado tengo una barra que es esta de aquí. Y aquí tengo el punto B. Aquí tengo el ángulo beta. Y por lo tanto, esta distancia que es conocida, que son los 358 por el coseno de ese ángulo, tiene que ser igual a la suma de estos dos tramos. Entonces lo que estoy diciendo es que en X
el 0,358 por el coseno de ese ángulo tiene que ser igual a los 0,1575 más la proyección en el eje X de esta barra, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo simplemente. ¿Lo veis o no el procedimiento para calcular esa posición? ¿Vale? De ahí que saco el ángulo. El ángulo es posible que si lo calculáis os salga en positivo, porque el coseno de 26,64 y el coseno de menos 26,64 da lo mismo. ¿Entendéis o no? Si alguien lo calcula en la calculadora os saldrá igual, pero nosotros tenemos que ver que este ángulo tiene que ser en negativo. De las dos opciones tenemos que coger el negativo. Vale, si ya sabemos eso, ya podemos averiguar cuánto vale la coordenada en Y. ¿Vale? Y la coordenada en Y es, como ya tenemos ese tramo, ¿vale? O mejor dicho, si conocemos ese ángulo, ya podemos, partiendo de este punto, podemos averiguar cuánto vale ese vector, ¿vale? De hecho, el vector dB, que es el que a mí me interesa, un vector que nace en D y termina en B, perdón, al revés, BD. Es igual a 0,32 y de menos 0,30, no, menos 0,30, BD. Vale, no, B D es 0,32 y menos 0,16 J, ¿vale? Ese es el vector BD. Por lo tanto, el DB será el contrario, ¿vale? Lo digo porque si os resulta más fácil entender este, ¿vale? Eso es lo que habría que hacer. Entonces sería menos 0,32 más 0,16, 0. ¿Vale? Entonces ya sabemos que dB es 0, menos 0,32i más 0,16j. Vale. Vale, de esa ecuación conocemos algo más. Bueno, lo calculamos. Borro ya el cálculo de la posición, ¿vale? ¿Puedo borrar el cálculo de la posición? ¿Sí? Vale. ¿Puedo borrarla ya o no? ¿Sí? Vale. Vale. A ver. Viendo el dibujo, ¿hay alguna cosa que sepamos de ese sólido rígido? Ahora estoy hablando del sólido rígido 2, es decir, del sólido este que va por aquí. ¿Hay algo que podamos saber? Es decir, conocemos exactamente la velocidad de B y nos falta obtener la velocidad angular del sólido y también tampoco sabemos la velocidad de B. Pero ¿podemos averiguar algo? ¿Qué ocurre con el punto B? ¿Qué ocurre con eso? ¿Eso qué es? Eso es una deslizadera, ¿sí o no? Si es una deslizadera, la dirección de la velocidad también está fijada. Solo puede girar verticalmente. Por lo tanto, yo ya sé que VB
es VBJ. Solo puede ser vertical. ¿Vale? Eso tiene que ser igual a 5,63i más 3,25j más, o mejor dicho, menos 0,32 omega 2 j menos 0,16 omega 2 i. ¿Vale? Vale, porque por la configuración de esto, el punto B solo puede circular verticalmente, no puede tener componente X. ¿Vale? Tenemos fijada esa dirección ya. Vale, ¿cuántas incógnitas tenemos ahí en esa ecuación? Dos incógnitas, ¿cuáles? La velocidad de B y la velocidad angular de la barra. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos dos ecuaciones, ¿vale? Si resolvéis, os sale que omega 2 es igual a 35,18 radianes por segundo y la velocidad del punto B es igual a menos 3,15 metros por segundo. ¿Sí o no? Vale, aquí nos dicen que... Vale. Ahora, ¿cómo obtendríamos las aceleraciones? ¿Cómo obtendríamos las aceleraciones? Vale, lo apuntamos todo aquí. Ya hemos averiguado omega 1. Ahora averiguamos que omega 2 es igual a 35,18 radianes por segundo y VB es igual a menos 3,15 metros por segundo. ¿Vale? Todo esto son datos que ya tenemos. ¿Vale? Todo esto ya lo hemos ido averiguando, ya lo tenemos. Tenemos nuestros vectores de posición aquí y también tenemos el vector de posición ED, que también lo tenemos aquí. ¿Vale? ¿Puedo borrar la parte de allá de la pizarra para plantear el problema de aceleraciones? ¿Sí? Vale. Borro aquí. VB lo he copiado y V2 también. Vale. Ahora vamos a plantear el problema de aceleraciones. Entonces, en este caso, no me habían dicho simplemente que la velocidad del punto D tiene que ser 6,5 metros por segundo constantes. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la barra 1 no tiene aceleración. No se está acelerando, sino que gira constantemente con esa velocidad. ¿Vale? Entonces, a la hora de plantear la aceleración del punto B, cogemos esta fórmula de aquí, teniendo en cuenta que alfa es 0, no hay una aceleración angular. Por lo tanto, diremos que la aceleración del punto B será igual a la aceleración de E más
alfa, que es 0, y por lo tanto este término es 0, más, y ahora me dicen es omega por omega, vale. ¿Qué es esto? Menos omega al cuadrado, en este caso sería la del cuerpo 1, multiplicado por el vector posición, escalarmente por el vector posición AB. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, perdona, no sería la del D, sería no sería B, sería D. ¿D qué es este de aquí? Vale, ya podemos averiguar cuánto vale la aceleración de D. Aceleración de D es igual. La aceleración del punto E también es 0, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la aceleración del punto E? ¿A qué velocidad, a qué aceleración? ¿Cuál es la razón de incremento de la velocidad del punto E? 0 porque el punto E es un punto estático. Es un punto que no se mueve. Por lo tanto, como no se mueve, es 0. ¿Vale? AD es igual a 0. Entonces nos queda que es menos omega 1 al cuadrado. Son 20 al cuadrado multiplicado por el vector este de aquí. ED. ¿No? ED. Perdón. ¿Vale? Y el vector ED es este de aquí. 0,1625 y menos 0,28J. ¿Vale? Si lo desarrollamos, espera que este no lo tengo calculado, sería 20 al cuadrado por punto 1625 me da 65 y menos punto 28 por este numerito aquí, menos 112 J metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Tened en cuenta que en este caso la aceleración perdón, aquí hay un menos, cambia de signo todo esto, ¿eh? Vale. A ver, la forma correcta de calcularlo es la velocidad angular por el vector de posición y de el vector que te resulta volverlo a multiplicar por velocidad angular y por ese resultado, ¿vale? Para el caso concreto de 2D, podemos sustituir todo esto por menos omega al cuadrado multiplicado por ese vector, ¿vale? Omega al cuadrado como un escalar, ¿vale? Simplemente es el resultado de desarrollar estas dos, o sea, este cálculo cuando omega solamente tiene componente K. Pero ya lo veréis que en 3 dimensiones, cuando vayamos a hacer vamos a hacer alguno ahora mismo, en 3 dimensiones ya no ocurre eso, ¿vale? Eso solamente vale para el caso, es un atajo para el caso de 2 dimensiones. Vale, fijaos una cosa que ocurre con la aceleración. La aceleración ya os digo yo que tiene la dirección contraria al vector posición ED. ¿Por qué? ¿Por qué la aceleración es esta? Porque es la única posibilidad de tener una aceleración cuando nosotros estamos teniendo un movimiento circular, un movimiento en rotación pura. En rotación pura, cada punto su aceleración va a apuntar hacia el centro de rotación. Y como no tenemos aceleración angular, solamente tenemos esa, ¿vale? Y ahora, si yo quisiera averiguar
la aceleración del punto B, en este caso, la aceleración del punto B, que es este que tenemos aquí, sí que será la aceleración de D más alfa 2, que en este caso ya no está tan claro que no se esté acelerando, por lo tanto habrá que ponerlo, multiplicado vectorialmente por el vector BD, claro, entonces el vector BD ya no es este, ya sería 0,32 y menos 0,16 J, ¿vale? Es el contrario. Estamos aquí en este término y ahora menos omega 2 multiplicado por el vector, escalarmente por el vector 0,32i menos 0,16 J, ¿vale? Ojo, ocurre lo mismo aquí. Esto es aceleración de B, J. ¿Sí o no? Porque el punto B solo se puede desplazar verticalmente. Entonces, como solo se puede desplazar verticalmente, únicamente vamos a tener un problema de... solamente vamos a tener componente vertical, perdón. ¿Vale? Entonces, esto sabemos que es menos 65i más 112j. Y mi pregunta es, ¿cuántas incógnitas tenemos en este problema? ¿Cuántas incógnitas hay? ¿Cuántas? No. ¿Cuáles son las tres que hay? Solo tenemos dos. El valor absoluto de la velocidad de B y la aceleración angular de la barra 2. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos dos. Dos ecuaciones con dos incógnitas ya lo podemos resolver. ¿Vale? Yo diría que en el eje X, pues 0 será igual a... Bueno, esto habrá que desarrollarlo un poquito, pero bueno, será... A ver. Pero antes de llegar aquí, antes de plantear X, vamos a plantear esto, sería IJK 0, 0, alfa 2, 0,32 menos 0,16, 0, menos, ¿vale? Bueno, esto lo resuelvo, sería 0,32 alfa 2 J, menos por menos más 0,16 alfa 2 I. ¿Vale? Y entonces aquí me quedaría en X que 0 es igual a 0,16 alfa 2 menos 65 y ahora allí tenemos 35,18 al cuadrado multiplicado por punto 32 tenemos menos 396 y en el eje Y tenemos que la aceleración de B es igual a
112 más 0,32 alfa 2 y ahora 35,18 al cuadrado multiplicado por 0,16. Son 198 menos por menos más 198. ¿Vale? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y ya lo podemos resolver. ¿Está claro? ¿Tenéis más o menos claro? ¿Dónde habéis encontrado dificultad para entenderlo? Fijaos que el problema de aceleraciones nos hemos estado apoyando continuamente en las velocidades que hemos calculado anteriormente, nos hemos estado apoyando y también en los vectores de posición. Nos hemos estado apoyando continuamente en eso. Y por lo tanto, esta relación hay que tenerla claro, ¿vale? Es muy común en la parte esta de cinemática plantear primero el problema de velocidad y luego ir resolviendo solamente las posiciones que nos resulten interesantes, ¿vale? Solo las posiciones interesantes. Vale, si alguno en el tema de velocidades lo quisiera plantear al revés, escuchadme. Cuando digo al revés me refiero plantear desde la conocida la velocidad de B, calcular la velocidad de D. Es decir, si alguno me dijera, mira, yo aquí, lo pongo aquí. Yo quiero calcular la velocidad de D y partiendo desde B, que será la velocidad de B más el vector, o sea, omega 2 multiplicado vectorialmente por BD, ¿vale? Si alguien lo hiciese así, realmente la solución va a ser la misma, ¿vale? Porque esto ya sabemos que solamente va a tener componente vertical y este vector sería el contrario al que hemos calculado ahora mismo. Entonces, a la hora de calcularlo, si lo hacéis numéricamente, veréis que también va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Está claro? Más o menos. ¿Nos atrevemos con uno de 3 dimensiones? ¿Queréis que nos pongamos con uno de 3 dimensiones? A ver qué pasa. ¿Sí? Vale. Tengo planteados dos. Uno puede ser este, pero igual es más sencillo empezar por el de la grúa. ¿Cuál queréis? ¿Planteamos el de la grúa mejor primero? ¿Sí? Vale. ¿Puedo borrar aquí ya? ¿Me dejáis que borre aquí? ¿Sí? Vale, borro. Vale. Vamos a ver aquí este de la grúa. Vale, a ver. Nos dice el enunciado. Dice que la grúa que tenemos ahí en esa
figura está fijada a la base y el operario realiza operaciones de, a ver por favor, realiza operaciones de descarga mediante dos rotaciones. Una que es desde O2, es decir, que va rotando sobre su propio eje de giro, está ahí fija y va rotando, y luego tenemos otra rotación en el punto A, es decir, tenemos una rotación alrededor del eje Z, por lo tanto esta sería una omega en K, ¿vale? Va rotando así, y además en este punto tenemos que la pluma desciende. La velocidad omega 1 serían 0,25 radianes por segundo en sentido antihorario y simultáneamente el operario activa el descenso de la pluma que está articulada en A con una velocidad angular omega 2 de 0,4 radianes por segundo, la cual además tiene una aceleración angular de 0,8 radianes segundo al cuadrado, también en la misma dirección y sentido. Se pide expresar en el sistema de coordenadas, el que nos dan, el O2, el origen está en O2, X y Z, determinar la velocidad del centro de masas de la pluma, que está en G3, en este instante, y también determinar las aceleraciones. Recordad que en cinemática siempre analizamos fotogramas. Por eso nos dice en ese instante. ¿Vale? Entonces, en este tipo de problemas es muy interesante empezar a plantear un sistema de coordenadas móvil. ¿Vale? ¿Dónde colocaríamos el sistema de coordenadas móvil? Lo podemos colocar en el punto A. Si nosotros lo colocamos en el punto A, lo que pasa en la pluma es ya más sencillo. ¿Vale? Lo que nos va a ocurrir en la pluma ya es más sencillo, porque tenemos ese sistema de coordenadas móvil. Cuando estamos hablando de sistemas de este estilo, me gustaría recordar un par de cosas que hemos visto en teoría. Que son estas de aquí. Si yo coloco el sistema de coordenadas móvil justo ahí, que está girando, lo primero que tengo que tener en cuenta es que la velocidad angular de la hélice, en este caso, es la suma de las dos velocidades angulares. Entonces, si nosotros hacemos el equivalente a nuestro ejemplo, diríamos que la velocidad angular de la pluma será igual a la velocidad angular respecto a O2, que es 0,25 en sentido antihorario, por lo tanto serán 0,25K, más la velocidad angular de la propia pluma, que también nos dice que es 0,4, también nos dice que es el sentido antihorario, por lo tanto positivo. ¿En qué eje está girando la pluma? ¿Más 0,4 qué? Es importante aquí también tener esa visión espacial, ¿vale? Ver respecto a qué eje está girando. Antes por aquí me lo habías preguntado, ¿no? ¿Por qué la velocidad angular era en K? Ahora estamos en 3 dimensiones. Entonces necesitamos conocer respecto a qué eje está girando cada una de las... ¿Cuál? Respecto al eje Y. Por lo tanto, sería 0,4 J. Sí, radianes por segundo.
¿Vale? Y también me gustaría recordar que cuando vamos a calcular la aceleración de la hélice, nos dice que son la velocidad angular del sistema de coordenadas móvil más la aceleración angular relativa más el producto de la velocidad angular del sistema de coordenadas móvil multiplicado por esa relativa, ¿vale? Es decir, en el caso de aceleración, si nosotros quisiéramos calcular la aceleración alfa 3, sería igual a alfa 1, que es la del sistema de coordenadas, más alfa 2, que sería la relativa, más omega 1 vectorialmente omega 2. ¿Vale? En este caso, en concreto, ¿cómo? Sistema de coordenadas. En este caso nos dicen que alfa 2 sí que es 0,8, pero alfa 1 no existe, es 0. No es que no exista, es 0. ¿Vale? Entonces sería, si nosotros calculamos, sería esto como va a ser 0, tendremos que será igual a 0,8 J más IJK 0, 0, 0,25, 0, 0,4, 0. ¿Vale? Y esto al final me va a dar menos 0,1 I. Por lo tanto, la velocidad angular alfa 3 será igual a menos 0,1 I más 0,8 J. Y estos son cosas que hay que calcular antes de empezar. ¿Vale? Estas son cosas interesantes a calcular antes de empezar. Y a partir de ahí ya vamos a empezar a calcular problema de velocidades, ¿vale? Recordad que el problema de velocidades deberíamos de plantear primero las cosas que nos van a resultar interesantes en posición, pero yo lo voy a calcular solamente las posiciones que me vayan haciendo falta. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de A, vamos a partir de un punto conocido que es el punto O2. Entonces diré que la velocidad de A es igual a la velocidad de O2 más omega 1 multiplicado vectorialmente por el vector O2A. Simplemente aplico la fórmula general del cálculo de velocidades conociendo la velocidad de otro punto del sólido. ¿Cuánto vale la velocidad de O2? 0. Por lo tanto, esto es 0. Y esto se me queda en omega 1 multiplicado vectorialmente por el vector O2. ¿Cuánto vale el vector O2A? Este es muy sencillo. El O2A es 5 metros en I y 3 metros en K. Es el 5I más 3K. ¿Vale? Entonces aquí tengo que esto es igual a IJK omega 1, 0, 0, 0,25, 5, 0, 3. ¿Vale? Si calculo esto, me sale 1,25 J metros por segundo. ¿Vale? ¿Es lógico que la velocidad solo vaya positivo en J, la del punto A?
es lógico que esto que está girando en este instante, en esta foto, punto A, solo vaya con velocidad en J, positivas. ¿Lo veis o no? Porque tiene que ser perpendicular, ¿no?, ese vector. Y como eso está en rotación pura, el vector, o sea, el punto A está en rotación pura. Entonces es fácil calcularlo. Vale, ya la tenemos. Ahora, necesitamos calcular G3, la velocidad de G3. Bueno, pues velocidad en G3, que está en el sólido 3. ¿Conocemos la velocidad de algún punto del sólido 3? ¿Conocemos la velocidad de algún punto del sólido 3? O2, correcto. La acabamos de... perdón, O2 no está en el sólido 3. Pero acabamos de calcular la velocidad del punto A. ¿Vale? Entonces ahí sí. Entonces diremos que es igual a la velocidad del punto A más omega 2 multiplicado vectorialmente por el vector AG. Cuando digo omega 2 me refiero, perdón, a la omega de la pluma. Vamos a poner directamente omega de la pluma, porque recordad que la pluma sí que gira con las dos velocidades. ¿Vale? Entonces aquí la velocidad de A ya sé que es 1,25J y más, y ahora aquí tengo que poner IJK. Y aquí tendré 0,4, 0,25. ¿Vale? Y la posición, el vector AG, ¿cómo lo calculo? Nos dice que G3 es el punto medio que hay en el medio de la barra y que este ángulo es 44. Por lo tanto, ¿cuál será el vector AG3? ¿Cuál será ese vector? Pues será 38 medios coseno de 46i más 38 medios seno de 46j. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, perdón, IJ no. A ver, será... Perdona, será IK. Este no es J, este es K. ¿Vale? Y esos son 27,33, 0, 26,39. ¿Vale? Vale, calculamos esa velocidad y serían 26,39 por 0,4. 10,55 y es 27,33 por punto 25 más 6,83 J menos 17,33 por 0,4, 10,93 K. 0, 0. ¿Vale? Total, que operando son 10,55 y estos son más 7 con
1,25 más 6,83. Perdón, eso. 8,08J menos 10,93 en K. ¿Vale? ¿Está claro más o menos? Vale. Como no hemos hecho descanso, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El próximo día, que creo que es el viernes, veremos la aceleración. Y seguiremos trabajando como este. Pero si os dais cuenta, no es muy diferente a lo que acabamos de hacer en 2D. Simplemente ya veréis que cuando vayamos a calcular la aceleración, las aceleraciones, ya no podremos utilizar este atajo. Habrá que hacer esta operación. Y bueno, es un poco más complejo, pero no es mucho más, ¿vale? Pues venga, nos vemos. Bueno, para los que estáis fuera, espero que os haya servido. Os dejaré colgado en el aula en el canal de YouTube. Hasta luego.